sin más dilaciones, por lo avanzado de la hora, vamos a comenzar el acto de clausura, para el que hemos invitado a don José Luis Seoane Spiegelberg, magistrado del Tribunal Supremo. No quiero robarle ni un segundo de su tiempo, con lo que le doy directamente la palabra al profesor José Manuel Busto, que será quien se encargue de hacer la presentación. Muy bien. Bueno, pues buenos días otra vez. Bueno, presentar a José Luis Seoane en la ciudad de A Coruña pues es en buena medida innecesario, pero obviamente debemos ser conscientes de a quién tenemos hoy entre nosotros para clausurar esta jornada. Nos encontramos ante uno de los juristas españoles más reconocidos y prestigiosos, tanto en el ámbito profesional que le es propio, la judicatura y la magistratura, habiendo alcanzado la más elevada posición y reconocimiento a través de su nombramiento como magistrado en la Sala Civil del Tribunal Supremo en el mes de mayo del año 2019, pero también lo es en el ámbito doctrinal, en el docente y en el de la formación de juristas a través de su constante participación en congresos, jornadas, seminarios y cursos de formación organizados por distintas instituciones públicas y privadas, ámbitos, todos ellos, en los que su labor resulta excepcional. No voy a hacer un elenco de lo que ha sido su actividad en la carrera judicial desde el año 80, en el que ingresa por oposición, apenas un año después de terminar sus estudios de licenciatura en la Universidad de Santiago de Compostela. También en su actividad, esa actividad judicial intensa que le ha llevado hasta ese máximo organismo dentro de lo que es la estructura jurisdiccional en España, que es la Sala Civil, la Sala Primera del Tribunal Supremo, y decía que esa actividad estuvo acompañada por su actividad docente y académica como profesor tutor de la UNED y especialmente como profesor asociado de Derecho Procesal en la Universidad de A Coruña, en esta universidad, habiendo contribuido de manera esencial a la formación de numerosos juristas en su facultad de Derecho y en el que tengo el honor de haber sido alumno suyo durante los 2 cursos de Derecho Procesal, y en esta sala hay muchos más abogados y juristas que también han tenido ese privilegio de aprender de José Luis en las aulas de nuestra Facultad de Derecho. Ha participado en numerosos cursos, másteres universitarios, en el máster universitario de la abogacía, en la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de A Coruña, en el que ha sido profesor durante varias décadas. Ha dirigido hasta 44 cursos de formación de jueces y magistrados organizados por el Consejo General del Poder Judicial. Ha participado en más de 230 congresos, jornadas, seminarios, cursos de verano, impartiendo ponencias en materias propias del derecho civil. Resultan especialmente relevantes y reconocidas sus contribuciones en materia de responsabilidad civil y de seguro. Por ello, también una de las razones por las que hemos pensado en él para el colofón de esta jornada. Ha sido ponente habitual en congresos en esta materia, en el Congreso Internacional de Derecho de Daños en los años 2018 y recientemente en el año 2022 celebrado en Úbeda, del que estábamos hablando en este momento. También ha publicado estudios jurídicos y doctrinales, capítulos en más de 58 libros colectivos, más de 30 artículos en revistas especializadas en materia de derecho civil y derecho mercantil. En particular, es el autor de la obra sobre la prueba en la Ley de Enjuiciamiento Civil en el año 2000. Es una obra de referencia en la materia, en sus 2 ediciones de los años 2002 y 2007. Bueno, y de ese reconocimiento generalizado de su calidad, la calidad de su actividad profesional, también dan cuenta los distintos premios y reconocimientos reconocidos que le han sido concedidos hasta la fecha: la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort en el año 2008 o la Cruz del Mérito del Colegio de Abogados de A Coruña, que le fue concedida por la Junta de Gobierno de este colegio profesional en el año 2011. Además, en su momento académico de número de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación y desde finales del año pasado presidente de esa institución académica. Bueno, evidentemente un currículum, como les acabo de señalar muy someramente, pues solo es posible, lógicamente, teniendo una sólida formación, una enorme dedicación al estudio y una envidiable capacidad de trabajo
He tenido, como decía al principio, el placer de haber sido alumno suyo de Derecho Procesal en las aulas de esta universidad y he tenido también el placer de compartir con él y de aprender de él durante más de 8 años como magistrado suplente en la Audiencia Provincial de A Coruña, en aquel momento de la que era el presidente de esa sección cuarta y después también fue siendo presidente de la Audiencia Provincial de A Coruña hasta su incorporación a la Sala Primera del Tribunal Supremo. Del cariño que todos le tienen, que todos le tenemos, desde luego da cuenta también lo que les decía antes, el hecho de que el Colegio de Abogados de su ciudad pues le hubiese concedido esa Cruz del Mérito Colegial en el año 2011 y del cariño que le tienen, que le tenemos todos los que hemos sido sus alumnos, también da cuenta el hecho de que le hayamos distinguido como padrino hasta en 7 promociones distintas de alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña. Para todos es un privilegio, para mí en particular, que haya aceptado, a pesar de su intensa actividad como magistrado y todos esos además ámbitos en los que acabo de dar cuenta, que haya aceptado la invitación para participar, para estar hoy con nosotros y pronunciar esta conferencia de clausura en esta jornada sobre responsabilidad profesional y seguro. José Luis, muchas gracias. Tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias a José Manuel por sus cariñosas palabras, en donde ha hecho una exposición exagerada de mi currículum, fruto, desde luego, de su amistad y de los años que ya desgraciadamente van transcurriendo y que uno le permite gozar de una trayectoria pues vital. Para mí no deja de ser una enorme satisfacción pues tener hoy la posibilidad de estar con los profesores Bustolago y Peña, porque soy yo ahora el que aprendo de ellos, no ellos de mí, sino yo de ellos. Entonces, en su momento, cuando uno les da los primeros bagajes de estudio de una disciplina, como era en su momento el derecho procesal, ahora la mayor satisfacción para un profesor es aprender de sus alumnos, como es mi caso. Bueno, vamos a hablar entonces del tema que es objeto de esta conferencia, que es de la responsabilidad civil, compaginada también con el seguro. Bueno, pues en definitiva, nuestro Código Civil decimonónico del 1889, durante sus 132 años de vigencia, apenas modificó los preceptos relativos a la responsabilidad civil. Solo en el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual, los artículos 1903 y 1904 del Código Civil y el precepto 1101 de la responsabilidad civil contractual sigue con su redacción originaria en el momento de la publicación del Código. ¿Qué ha supuesto esto? El esfuerzo de la jurisprudencia de ir adaptando las reclamaciones de la responsabilidad civil a las nuevas exigencias que la vida moderna trae consigo, en esta sociedad líquida en la que vivimos, en continuo cambio y en constante transformación. Así, el Tribunal Supremo, en principio, tuvo que realizar una interpretación integradora del artículo 1591 del Código Civil relativa a la responsabilidad decenaria en la construcción, que posteriormente fue incluida en la Ley de Ordenación de la Edificación. Trató la responsabilidad civil médica bajo la doctrina de la infracción de la ley Sartis-Azov, considerándola como una responsabilidad subjetiva y no objetiva por el resultado, comprendiendo también la necesidad de la obtención del consentimiento informado. La responsabilidad civil en las actividades deportivas dentro del ámbito de la doctrina de la asunción del riesgo o la responsabilidad civil de abogados y procuradores por frustración del ejercicio de acciones judiciales de naturaleza patrimonial dentro de la doctrina de la pérdida de las oportunidades o la responsabilidad de los administradores de las sociedades mercantiles a través de la elaboración de la doctrina de la responsabilidad civil por ilícito orgánico. Cuando hablamos de responsabilidad civil en general, tenemos que hablar de las dos manifestaciones fundamentales. Una que es la responsabilidad civil contractual, que dimana de la existencia de un vínculo convencional entre dos sujetos, que se encuentra regulada en el artículo 1101 del Código Civil, que nos obliga a indemnizar los daños o perjuicios causados en el cumplimiento de nuestras obligaciones por dolo, por culpa o negligencia y por contravenir el tenor de la obligación, incluyendo también la morosidad. Y la responsabilidad extracontractual, cuando el daño se produce sin la existencia de un vínculo convencional o contractual entre el sujeto causante y la persona que resulta perjudicada, mediante la aplicación del 1902 y siguientes del Código Civil. Artículo 1902, que es paradigmático en la materia, cuando establece que el que por acción o omisión, interviniendo culpa o negligencia, causa daño a otro, deberá de reparar el daño causado.
Luego tenemos una responsabilidad civil dimanante del delito, si nos olvidamos ahora en este momento la responsabilidad patrimonial de la Administración, que el artículo 1092 del Código Civil remite a las disposiciones del Código Penal, en cuyo artículo 116 se establece que toda persona criminalmente responsable de un delito o falta también lo es civilmente, para la reparación del daño, la restitución de la cosa y la indemnización de los daños o perjuicios correspondientes. Para que exista o se declare una responsabilidad civil es necesario que concurran estos 4 requisitos por todos conocidos: una conducta humana que puede ser activa acción o bien pasiva omisión, la producción de un daño, la existencia de un título de imputación jurídica y una relación de causalidad entre la conducta del agente y el resultado producido. La finalidad fundamental de la responsabilidad civil no es otra que buscar la indemnidad del perjudicado, es decir, restituir su patrimonio a la situación que tenía antes de haberse producido el daño. Y así lo viene estableciendo una reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, que toma partido por la teoría de la diferencia de Mommsen de la doctrina alemana. En definitiva, el daño es el presupuesto fundamental de la responsabilidad civil. Puede haber responsabilidad criminal sin daño, pero no puede haber responsabilidad civil sin la existencia de un daño. Así tenemos delitos de peligro abstracto, como la conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas del 379 del Código Penal, el que condujera un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes, o, por ejemplo, delitos de peligro concreto, como el 380 del Código Penal, el que condujera un vehículo de motor con temeridad manifiesta, poniendo en concreto peligro la vida o integridad de las personas. Pero para que haya responsabilidad civil, si no hay daño, no hay responsabilidad civil. La responsabilidad civil precisamente se estudia dentro del marco del derecho de daños. Ahora bien, producido el daño, ya es indiferente que se trate de un daño patrimonial o material, que se trate de un daño corporal sufrido en el patrimonio biológico de una persona, o que se trate de un daño moral como sinónimo de sufrimiento, de angustia, de disconfort, de desasosiego que determinados hechos ilícitos causan en las personas. El daño, para que pueda ser objeto de la responsabilidad civil, es necesario que esté revestido de una serie de características que continuamente recuerda la jurisprudencia. En primer lugar, tiene que tratarse de un daño antijurídico, de esto sabe mucho José Manuel, que hizo una tesis al respecto. En definitiva, que no esté amparado por una causa de justificación, que entre el objeto del daño y la persona que lo reclama existe una relación de interés, que es la que le legitima activamente para reclamarlo. El daño ha de provenir de un tercero, es el requisito de la alteridad. Los daños que una persona se causa a sí mismo no son objeto de responsabilidad civil, podrán ser o tener cobertura en un seguro de daños. El daño habrá de ser real, tanto en su existencia como su cuantía. Los daños meramente eventuales o hipotéticos no son objeto de resarcimiento. Ahora bien, tampoco podemos identificar el daño con daño actual, porque son susceptibles de resarcimiento las consecuencias futuras de los daños presentes. El daño habrá de ser probado por la persona que lo reclama, por en virtud de la aplicación del régimen de la carga de la prueba del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No basta para su existencia el mero incumplimiento contractual. El incumplimiento de un contrato no tiene por qué generar necesariamente una indemnización de daños o perjuicios. En principio, deberá de ser resarcido todo el perjuicio causado a un sujeto de derecho, comprendiendo tanto el daño emergente como el lucro cesante, en el sentido del 1106, pero huyendo lo que la jurisprudencia ha denominado sueños de ganancia, como peticiones desmesuradas y desproporcionadas de eventuales daños que hipotéticamente se sufrirían como consecuencia del actualmente padecido. Otro requisito fundamental para que podamos declarar una responsabilidad civil es que concurra un título de imputación del daño. En definitiva, las desgracias existen y cada uno tiene que soportar aquellas que la lotería de la vida le ha tocado sufrir, pero sin embargo la vigencia en materia de responsabilidad civil del principio nemen in laedere, que prohíbe causar daño a otro y al mismo tiempo nos obliga a apartarnos de aquellas actividades susceptibles de generar riesgos o peligros para los demás, determina que los ordenamientos jurídicos, eso sí, cargándose de razones, permitan en determinadas ocasiones una transferencia o endoso del daño del patrimonio de la víctima que lo sufra al patrimonio del agente causante para que lo resarza. Para ello es necesario que concurra una vulneración de estándares de conducta exigidos normativamente o incluso por la propia conciencia social. En definitiva,
la reparación del daño exige un título de imputación jurídica, como recuerda muy bien los principios de derecho europeo de responsabilidad civil, que en el artículo 1.101 dice que la persona a quien se le puede imputar jurídicamente el daño sufrido por otra está obligado a repararlo, y dice, y en particular puede imputarse a la persona cuya conducta culposa lo haya causado, responsabilidad subjetiva o responsabilidad por culpa, cuya actividad normalmente peligrosa lo haya causado, responsabilidad objetivizada o responsabilidad por riesgo, o cuyo auxiliar lo haya causado en el ejercicio de sus funciones. Nos hallamos entonces ante una responsabilidad vicaria o responsabilidad por hecho de otro. El tercer requisito para la existencia de responsabilidad civil es la concurrencia de una relación de causalidad. Este es uno de los problemas más difíciles de la responsabilidad civil, sobre el cual el profesor Peña tiene trabajado y con gran acierto, en tanto en cuanto consiste en determinar cuándo realmente se trata simplemente de la coincidencia de dos hechos en el tiempo o en el espacio, o cuándo entre esos dos hechos existe una relación de causa-efecto, lo cual nos obliga a estudiar la existencia de causas próximas y remotas, directas o indirectas, principales o accesorias, o incluso en los supuestos de la causa única, si ésta tiene la entidad suficiente para poder ser atribuible la causación del daño. En definitiva, cuando nos hallamos ante un mero caso de casualidad o cuando nos encontramos a un verdadero supuesto de causalidad. Ahí está la esencia de la cuestión. Pues bien, hoy en día la relación causal en la jurisprudencia del Tribunal Supremo se viene determinando fundamentalmente mediante una teoría de imputación de doble secuencia, en donde es necesario no solamente la concurrencia de una causalidad material, sino también una causalidad jurídica. Una causalidad material que opera como presupuesto necesario de la causalidad jurídica, que a su vez actúa como una forma de selección de causas jurídicamente relevantes. Esta causalidad puramente física o material es una cuestión fáctica que se tiene que determinar a través de la actividad probatoria desplegada en el proceso, en donde adquiere una especial importancia la prueba pericial, y que se viene a determinar a través de un experimento intelectual, es la doctrina del Buford test del derecho norteamericano de no haber sido por, o la conditio sine qua non de los principios de derecho europeo de la responsabilidad civil, o la teoría de la equivalencia de las condiciones causa causae, causa causati. Un suceso es causa de otro cuando eliminado intelectualmente, hipotéticamente, el resultado no se hubiera producido. Esta causalidad puramente físico-material discurre, esto es discutible, pero bueno, con carácter general al margen de consideraciones jurídicas y pertenece al ámbito del ser. ¿Concurre o no concurre? Pero esta causalidad material no basta simplemente, sino que es preciso a su vez que concurra una causalidad jurídica. Esta sí ya está lleno de connotaciones de naturaleza jurídica, obtenida de los preceptos y los principios que disciplinan la responsabilidad civil, opera seleccionando un conjunto de causas jurídicamente relevantes, y esta sí, a diferencia de la causalidad material, pertenece al ámbito del deber ser. Y funciona fundamentalmente a través del establecimiento de determinados criterios que excluyen la causalidad jurídica de determinadas conductas a modo de título de desimputación. Así, por ejemplo, los riesgos generales de la vida, la prohibición del regreso, el incremento del riesgo, la conducta alternativa conforme a derecho, el fin de protección de la norma, la competencia de la víctima, la asunción de riesgos, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, quien a través de una acción u omisión produce un daño que es causal con su conducta, debe resarcirlo, con lo cual entramos ya dentro del tema de la responsabilidad civil patrimonial universal que proclama el artículo 1911 del Código Civil. Del cumplimiento de sus obligaciones responde el deudor con todos sus bienes presentes y futuros. La vida, en definitiva, engendra riesgos por todos conocidos, y estos riesgos son susceptibles de amenazar nuestra persona y nuestro propio patrimonio. Nosotros tenemos una clara versión de los riesgos, no queremos planificar nuestra vida con tranquilidad, con sosiego. Para ello, pues, concertamos precisamente contratos de seguro. El artículo 1 de la Ley de Contrato de Seguro lo define de esta manera, diciendo que es aquel contrato en virtud del cual el asegurador se obliga, mediante el cobro de una prima, y para el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar dentro de los límites pactados el daño producido al asegurado
a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas. En definitiva, la relación jurídica de seguro es un contrato de naturaleza formal, instrumentalizado en una póliza debidamente suscrita por las partes, es bilateral, produce obligaciones entre asegurador y aseguradora, es oneroso en contrario a gratuito, es aleatorio, ¿verdad?, en tanto en cuanto depende de un hecho futuro incierto como es la realización del riesgo típico, es una relación duradera de trato sucesivo, normalmente anual, susceptible de prórroga y al mismo tiempo que se celebra mediante la técnica de los contratos de adhesión, mediante la generalización de condiciones generales de contratación impuestas y predispuestas por parte de las compañías de seguros. En definitiva, las personas que están sometidas a las mismas contingencias, homogeneidad de riesgos, constituyen un fondo común de reservas mediante la aportación de sus primas que, debidamente gestionadas por parte de una compañía de seguros, permite compensar los siniestros que sufran los componentes del grupo asegurador, es decir, los que constituyen o forman parte de esa comunidad de riesgos al que da cobertura el contrato de seguro de que se trata. En definitiva, el riesgo es el alma o el nervio del contrato de seguro. Lo decía gráficamente uno de los mejores mercantilistas que hubo en España, el profesor Garrigues, cuando decía que el seguro es el antídoto o el anticuerpo del riesgo. Y la finalidad del seguro, por lo tanto, no es otra que neutralizar, disminuir o diluir el riesgo. Una persona celebra un contrato de responsabilidad civil para evitar que tenga que responder con su propio patrimonio de los daños que cause a otro en el ejercicio de una actividad profesional, si de un seguro de responsabilidad profesional se trata. Se diferencia en este sentido el contrato de seguro de los otros contratos denominados de lucha económica, en donde existen intereses contrapuestos entre las partes, como por ejemplo un contrato de compraventa, en donde el comprador quiere obtener el bien en las mejores condiciones posibles, mientras que el vendedor pretende obtener el mayor precio. Existe una contraposición, una contradicción de intereses. Sin embargo, en el contrato de seguro confluyen tanto la voluntad del asegurador como la del asegurado en que no se produzca el siniestro. El asegurado, para no sufrir los perjuicios que un siniestro le causa en su patrimonio, en sus bienes, en sus personas, y las compañías de seguro, en tanto en cuanto no tienen que hacer honor a la cobertura suscrita que le obliga a indemnizar o resarcir el daño. El riesgo tiene que ser posible, nadie asegura riesgos imposibles, y ha de ser incierto. El artículo 4 de la Ley de Contrato de Seguro lo dice claramente y al mismo tiempo bajo atribución de la condición de nulidad. El contrato de seguro será nulo, salvo los casos previstos por la ley, si en el momento de su conclusión no existía el riesgo o había ocurrido el siniestro. Y aquí entra toda la picaresca, desgraciadamente existente, de la posible comisión de delitos de estafa cuando se crean siniestros artificiosos con la finalidad fundamental de engañar a la compañía de seguros y cobrar la cobertura correspondiente. Ahora bien, esta incertidumbre puede ser una incertidumbre absoluta. Se ignora el sí, es decir, si se va a producir el siniestro, se ignora el cuándo y se ignora el cómo. Pero a veces es de simplemente una incertidumbre relativa en donde se ignora simplemente el cuándo. Pensemos por un seguro de vida entera, en donde se sabe, desgraciadamente, puesto que somos todos en verdad personas humanas, que tarde o temprano falleceremos, se sabe que se va a producir el fallecimiento, pero se ignora en definitiva cuándo. El contrato de seguro también se configura, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, un contrato ubi remae fidei, es decir, es un contrato esencialmente de una buena fe, pero una buena fe más rigurosa que la buena fe que se exige en el Código de Comercio en el artículo 57 o que exige el Código Civil en el 1258 y que tiene manifestaciones específicas a lo largo del clausulado del contrato de seguro, los artículos 10, el 11, el 16, el 32, el 100, el 102, entre otros. Por otra parte, desde el punto de vista, las exigencias de la buena fe requieren o imponen a la compañía de seguros que se abstengan del establecimiento de cláusulas o condiciones generales que sean lesivas, que sean oscuras y que sean ambiguas. Opera fundamentalmente en el momento previo a la celebración del contrato de seguro. En definitiva, la celeridad de los contratos de seguro, la necesidad de tener y obtener una cobertura rápida por parte de una
compañía de seguros, pensemos por ejemplo en un seguro de viajes, determina que no se puede abrir un expediente de estudio de un riesgo ante la contratación de cualquier clase de seguro. Por ello se tiene que contar con la colaboración necesaria o imprescindible del asegurado que contribuya a expresar las condiciones en las que va a ejercer una determinada actividad y los riesgos, en definitiva, a los que se encuentran sometidos. Y de ahí la importancia y la litigiosidad que genera la aplicación del artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro con respecto a la lealtad en la contestación a las preguntas del cuestionario sometido por parte de la compañía de seguros. Por último, el azar es otro de los elementos fundamentales para que exista el seguro y, por lo tanto, no son indemnizables los hechos que se realizan directamente por la voluntad dolosa del asegurado, como resulta del juego del artículo 19 de la Ley de Contrato de Seguro. Pero aquí vamos a hablar de responsabilidad civil y, por lo tanto, para la responsabilidad civil existen unos contratos de seguro específicos que son los seguros de responsabilidad civil. Se encuentra recogido, regulado en el artículo 73 de la Ley de Contrato de Seguro. En definitiva, la finalidad de este seguro de responsabilidad civil es cubrir el riesgo del nacimiento a cargo del asegurado de la obligación de indemnizar a un tercero los daños o perjuicios causados por un hecho previsto en el contrato cuyas consecuencias sea civilmente responsable el asegurado conforme a derecho. En definitiva, su finalidad es proteger al asegurado ante la eventualidad de la responsabilidad en que pueda haberse incurrido en el caso de que cause un hecho dañoso del que es, en definitiva, responsable. Se trata de un seguro que cubre todo el patrimonio del asegurado. Es una deuda de responsabilidad a cargo del asegurado, lo que constituye la cobertura de este tipo de seguros. En este caso, el daño que sufre el asegurado es un daño indirecto o consecuencial, puesto que el daño directo lo sufre precisamente el perjudicado por el hecho dañoso causado por el asegurado. Ahora bien, se trata de un seguro que requiere la concurrencia de un título de imputación jurídica en el asegurado, de manera tal que si no el asegurado no comete una determinada acción o omisión que cause un daño de la que deba de responder, tampoco lo ha de hacer su compañía de seguro. Lo veremos muy bien con ejemplo de la reciente sentencia del Tribunal Supremo 129-2022 de 21 de febrero de hace unos días, y se trataba de una póliza de responsabilidad civil suscrita por la ONCE con respecto al adiestramiento de los perros guía. Según el contrato de seguro, se señalaba que tenía por objeto garantizar el pago de las indemnizaciones que legalmente se ve obligado a satisfacer el asegurado, la ONCE, por la responsabilidad civil extracontractual que le fuera imputada por los daños corporales y o materiales y perjuicios consecutivos ocasionados a terceros en su calidad de propietario de los perros incluidos en la póliza. Según el clausulado de la póliza, a estos efectos se consideraban como terceros objeto de cobertura los educadores de cachorros, así como las personas que viven habitualmente en el domicilio respecto de los perros que tengan acogidos en virtud del contrato suscrito con el asegurado. La audiencia había, en este caso, declarado como hecho probado en un supuesto en donde un adiestrador de un perro reclamaba los daños o perjuicios sufridos por la fractura de una pierna en una caída en un parque público cuando iba con los perros. Se estableció como hecho probado por la audiencia que las lesiones causadas no lo fueron por la influencia del perro que era paseado por la demandante. Por lo tanto, si no podemos declarar la responsabilidad civil del asegurado, no entra o no puede ser objeto de cobertura por parte del contrato de seguro. En determinadas ocasiones nos encontramos con supuestos de incertidumbre causal en la producción de los daños. Es decir, que se sabe que se ha producido un daño, el daño está probado, pero es imposible determinar, en definitiva, qué sujeto fue el causante del daño y, por lo tanto, si se debe responder sus compañías de seguros. Este tema fue tratado en el ámbito de la responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos de motor y se distinguió jurisprudencialmente dos supuestos. En el caso de incertidumbre causal en colisiones recíprocas con daños personales, colisión de dos vehículos de motor en donde los ocupantes de los dos vehículos de motor resultan lesionados, en donde la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo 563-2012, seguida de otras posteriores como la 312-2017, determinó que en estos supuestos, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro y la circulación de vehículos de motor, que se responde por el riesgo creado con la circulación del vehículo de motor, salvo
culpa exclusiva de la víctima o fuerza mayor ajena a la conducción o funcionamiento del vehículo, como quiera que no se pudo demostrar la culpa exclusiva de ninguno de los conductores implicados en el accidente, la compañía de seguros del seguro A tendrá que indemnizar todos los daños personales sufridos por los ocupantes del vehículo B y, a su vez, la compañía de seguros del vehículo B la integridad de los daños personales sufridos por los ocupantes del vehículo A, con lo cual la consecuencia es que todos aquellos ocupantes de los vehículos que resultaron lesionados van a ser resarcidos por las compañías de seguro. Pero la cuestión que quedaba pendiente es qué sucedía en estos supuestos de colisión recíproca e incertidumbre causal cuando los únicos daños causados eran daños materiales. Y aquí el tratamiento jurídico no era igual. Y no era igual porque en este caso ya no se responde por el riesgo creado, sino con base al artículo 1902 del Código Civil, como establece el artículo 1 de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro. Con lo cual surgían tres alternativas. Alternativa 1, pues que se indemnizase al 100% de los daños materiales del otro vehículo. Alternativa 2, bueno, pues si no se demostró cuál era la conducta del responsable, pues entonces que se absolviese a las dos compañías y el siniestro quedase sin cobertura. Y la posición tercera, que fue la adoptada por el Tribunal Supremo en estos casos, que se indemniza al menos el 50% de los daños sufridos en cada uno de los vehículos de motor implicados en el accidente de que se trata. En definitiva, Prosser hablaba de los efectos invisibles del aseguramiento en el sentido de entender que los presupuestos de la responsabilidad civil se diluyen en no pocas ocasiones cuando existe la cobertura de una compañía aseguradora. De Ángel lo había explicado a través de la utilización de este término, que es la responsabilidad por asegurabilidad. Es decir, que hay una compañía de seguros, pues entonces vamos en la medida de lo posible pues imputar jurídicamente el daño para que se dé cobertura al siniestro. Sin embargo, este principio, que es la práctica, no supone, pues desde luego, una rigurosa aplicación de lo que dice la ley, en donde es necesario la existencia de una responsabilidad civil en el asegurado para que el seguro de responsabilidad civil entre en funcionamiento. Otra particularidad de este seguro de responsabilidad civil, que es muy interesante, es la posibilidad del ejercicio de la acción directa que confiere al perjudicado el artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro. Conforme a este precepto, el perjudicado o sus herederos tendrán acción directa contra el asegurador para exigirle el cumplimiento de la obligación de indemnizar. En definitiva, para evitar el recorrido indirecto y gravoso que supusiera o que supone que el perjudicado tuviera que reclamar al daño al causante del mismo, el causante del mismo a su vez a su compañía aseguradora, la compañía aseguradora indemnizar al causante del daño asegurado para que éste a su vez le entregue la indemnización correspondiente al perjudicado. Para evitar todo este tipo de conexiones indirectas, pues la ley en el artículo 76 establece la posibilidad del ejercicio de la acción directa del perjudicado o sus herederos contra la compañía de seguros del causante del daño. Claro, esto plantea fundamentalmente la interpretación adecuada del artículo 76, que da lugar también a una rica litigiosidad. Primero, partiendo de dos principios básicos. Uno, la autonomía de la acción, es decir, la acción directa del artículo 76, que proviene directamente de la ley, es una acción autónoma. Y en segundo lugar, que a pesar de ser autónoma, tiene una dependencia estructural respecto a la responsabilidad del asegurado. De manera tal que si no hay, vuelvo a insistir, responsabilidad del asegurado, no puede haber cobertura de la compañía de seguros. Así vino declarándose por una reiterada jurisprudencia, entre ellos fundamentalmente la sentencia del Pleno de la Sala Primera 321-2019, en donde se dijo que ante un siniestro el perjudicado tenía una doble posibilidad de accionar. Una directamente contra el autor del daño, por la vía de la responsabilidad civil contractual o extracontractual, y otra directamente contra la compañía de seguros por la vía del artículo 76. No existiría ningún tipo de inconveniente de ejercitarlas acumuladamente, en tanto en cuanto sería un supuesto de acumulación subjetiva perfectamente factible, porque se basa la acumulación de acciones en los mismos hechos. Y este tratamiento jurídico divergente y esta autonomía existente entre las acciones ha motivado también una reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, en donde estableció que la interrupción de la prescripción con respecto al asegurado afecta a la compañía de seguros, pero si se interrumpe la prescripción exclusivamente contra la compañía de seguros, prescribe la acción con respecto al asegurado.
Es decir, se rompen en estos casos los vínculos de solidaridad y es necesario. Esto también tiene su explicación, porque muchas veces los contratos de seguro tienen franquicias y, por lo tanto, es posible, ¿verdad?, que la compañía de seguros tenga que responder a cierto límite y, con respecto a la cantidad no cubierta por la compañía de seguros, responda directamente el asegurado. Otra materia importante al respecto es la celeridad en la contratación mercantil y del tráfico jurídico en general y, por lo tanto, la obligación, no diría yo obligación, pero sí la justificación en esta contratación en masa de la utilización de contratos de adhesión mediante redacción de condiciones generales de contratación que son predispuestas, impuestas, redactadas por parte de la compañía de seguro, con lo cual se produce una situación disímil. La compañía aseguradora fija sus condiciones contractuales a las cuales el asegurado solamente tiene la opción de adherirse o no adherirse al contenido contractual. Por lo tanto, es necesario establecer mecanismos de control a los efectos de evitar excesos en esta materia. Las pólizas habrán de ser transparentes y esta garantía viene recogida hoy en día en el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro. De la exégesis de este artículo 3 debemos de sacar las conclusiones siguientes. En primer lugar, que la redacción de las condiciones generales de los contratos de seguro deberá de ser clara y precisa. En segundo lugar, que deberán de estar debidamente destacadas en las pólizas las cláusulas limitativas, que además deberán de estar amparadas con la firma del asegurado, que quedan absolutamente prohibidas las cláusulas lesivas, y que al mismo tiempo estas condiciones generales se encuentran bajo la vigilancia de la Administración Pública. Finalidad, facilitar el conocimiento de las condiciones generales del contrato por parte del tomador del seguro. En definitiva, del artículo 3 sacaríamos la existencia de 4 tipos de cláusulas. Unas son las cláusulas delimitadoras del riesgo, otras serían las cláusulas limitativas del riesgo, otras serían las cláusulas sorpresivas y, por último, las cláusulas lesivas. Desde un punto de vista abstracto general, diferenciar, y eso lo saben muy bien los abogados, cuando nos hallamos ante una cláusula delimitadora y una cláusula limitativa, abstractamente y con carácter general es fácil de establecer las diferencias. En los litigios concretos ya es mucho más difícil de establecer. Así, las cláusulas delimitadoras son aquellas que concretan el objeto del contrato y fijan los riesgos que son objeto de cobertura. Como dice gráficamente el Tribunal Supremo, son aquellas que determinan qué riesgos constituyen dicho objeto, la responsabilidad civil médica, en qué cuantía, hasta qué determinada cantidad, durante qué plazo de tiempo, durante un año susceptible de prórroga, en qué ámbito temporal y espacial en todo el territorio nacional. Pero junto a estas cláusulas delimitadoras, en verdad, nos encontramos ante las cláusulas limitativas. Estas son las que restringen, condicionan o modifican el derecho del asegurado una vez que el riesgo objeto de cobertura se ha convertido en siniestro. Lo decía gráficamente una sentencia de la Sala Primera, son las que empeoran la situación negocial del asegurado. Y dentro de este concepto de cláusula limitativa, hoy en día la moderna jurisprudencia lo ha enfocado con el alcance típico o usual que corresponde a su objeto con arreglo a lo dispuesto en la ley o en la práctica aseguradora, de manera tal que una condición que se aparte de lo que viene a constituir el objeto natural y habitual de un contrato de seguro se considerará en este sentido como sorpresiva y merece el mismo tratamiento jurídico que las cláusulas limitativas. La diferencia es importante, puesto que mientras las condiciones delimitadoras quedan sometidas al régimen de la aceptación genérica, sin embargo, las condiciones limitativas requieren que estén destacadas debidamente en la póliza y al mismo tiempo amparadas con la firma del asegurado, y es necesario la concurrencia conjunta de ambos requisitos, no solamente uno solo de ellos. Así, por ejemplo, casos de condiciones limitativas. Nos encontramos con la sentencia 418/2019, en donde consideró que la cláusula de exclusión del daño tratándose de la conducción en estado de embriaguez en un seguro voluntario de daños y defensa jurídica, pues era considerada como limitativa del riesgo y no como delimitadora. O, por ejemplo, un caso de cláusula sorpresiva lo encontramos en la sentencia 58/2019 de 29 de enero. Se trataba de un seguro de la responsabilidad civil de los administradores de sociedades mercantiles, en donde existía una cláusula de exclusión por la responsabilidad civil subsidiaria de los administradores por el incumplimiento de las obligaciones tributarias de la sociedad. Los administradores alegaban que con esa póliza de responsabilidad civil entendían que estaban cubiertos todos los riesgos
derivados de su intervención profesional como administradores de una sociedad mercantil. Es cierto que se podía excluir perfectamente la responsabilidad civil subsidiaria por deudas fiscales, pero era preciso en este caso que, al tratarse de una condición sorpresiva con la condición delimitativa del riesgo, estuviera debidamente destacada la póliza, que no lo estaba, y al mismo tiempo debidamente amparado con la firma de la aseguradora, que tampoco se encontraba bajo dicha condición, con lo cual se hizo responsable a la compañía de seguros. O, por ejemplo, la sentencia 273/2016 de 22 de abril. En este caso se trataba de un seguro de transporte y la cláusula de exclusión era la siguiente: quedan excluidas las pérdidas, daños y gastos que total o parcialmente, directa o indirectamente, sean causados por o a consecuencia de la caída de bultos en las operaciones de carga o descarga, es decir, un seguro de transporte que no cubría las operaciones de carga y descarga. Se tuvo en cuenta lo que dispone el artículo 58 sobre el contenido natural del contrato de seguro terrestre. Se entenderá que la cobertura del seguro comienza desde que se entregan las mercancías al porteador para su transporte en el punto de partida del viaje asegurado y terminará cuando se entreguen al destinatario en el punto de destino, lo cual se exigiría, pues lógicamente, la condición de descarga. Por lo tanto, en este caso se consideró una cláusula sorpresiva con el tratamiento jurídico de limitativa y, por lo tanto, debía de estar, en este caso, sometida a los requisitos a los que antes hemos hecho referencia y que se refiere en el artículo 3. En otras ocasiones se vino distinguiendo entre lo que es la responsabilidad civil de la explotación y la responsabilidad civil de la actividad. Así, por ejemplo, la sentencia 730/2018, que declaró en estos casos que el seguro de explotación, pese a su limitación, sigue cubriendo los daños producidos en elementos ajenos a los que se están trabajando, pero no a los que se produzcan como consecuencia de la actividad del asegurado. También ya termino. En cuanto a la determinación del riesgo cubierto, existen fundamentalmente tres criterios de atribución del daño. Uno es el criterio del hecho causante. El criterio del hecho causante significa que la póliza cubre los daños asegurados que se causaran durante la vigencia de la póliza, independientemente de cuándo se reclamen o cuándo se manifiesten los daños. El segundo criterio es el criterio de la exteriorización del daño. El seguro cubrirá aquellos daños manifestados durante la vigencia de la póliza, sin importar el momento temporal en que se produjo el hecho causante o se efectuó la reclamación. Y la tercera opción es el criterio de la reclamación. Son las llamadas cláusulas claim-made, conforme al cual se cubren los siniestros que se reclamen durante la vigencia de la póliza sin consideración al momento en que se produjo el hecho causante o se hubiera exteriorizado el daño. Pues bien, las cláusulas claim-made, en inglés reclamación realizada, se encuentran expresamente contempladas en el artículo 73 dentro de la cobertura del seguro de responsabilidad civil. Serán admisibles, como límites establecidos en el contrato, aquellas cláusulas limitativas, la propia ley le da la atribución, en este caso por Ministerio de la Ley de limitativas, de los derechos de los asegurados, ajustadas al artículo 3, que circunscriban la cobertura de la aseguradora a los supuestos en que la reclamación del perjudicado haya tenido lugar durante un periodo de tiempo no inferior a un año desde la terminación de la última de las prórrogas del contrato en su defecto de su periodo de duración. Es decir, que en este caso voy a hacer honor a los daños producidos que se hayan reclamado durante la vigencia de la póliza y al menos un año después de que la póliza se hubiera finalizado. Y asimismo, con el mismo carácter de cláusulas limitativas, conforme el artículo 3, serán admisibles como límites establecidos en el contrato aquellas que circunscriban la cobertura del asegurador a los supuestos en que la reclamación del perjudicado tenga lugar durante el periodo de vigencia de la póliza, siempre que en este caso tal cobertura se extienda a los supuestos en los que el nacimiento de la obligación a indemnizar al cargo del asegurado haya podido tener lugar con anterioridad al menos de un año desde el comienzo de los efectos del contrato. Estas serían las retroactivas o de pasado. La jurisprudencia del Tribunal Supremo viene considerándolas que se tratan de cláusulas limitativas que requieren la realización del siniestro más la reclamación del perjudicado, que admiten estas dos modalidades prospectivas o de futuro o retroactivas del pasado y, por ejemplo, las trató en las sentencias 252/2018 y 170 del 2019.
Y ya, para terminar, voy a hablar de otro tipo de cláusulas, que son las cláusulas lesivas que se encuentran en las condiciones generales de contratación. Son lesivas aquellas que reducen el derecho del asegurado vaciándolo de su contenido legal obligatorio. Vaciándolo de su contenido legal obligatorio. Ya sabéis que la ley de caza establece la responsabilidad civil de los cazadores en el artículo 33.5. Y al mismo tiempo, el Real Decreto 63.1994 aprobó el reglamento del seguro de la responsabilidad civil del cazador. Pues bien, se trata en este caso de un seguro de responsabilidad civil del cazador, que es un seguro obligatorio, no se puede cazar ni obtener la licencia si no se tiene el correspondiente seguro, que cubre todo el territorio nacional, que tiene que indemnizar los daños corporales causados a las personas con ocasión de la acción de cazar, que cubre también los disparos involuntarios y los ocasionados en tiempo de descanso, que solamente son supuestos de exclusión de la cobertura del seguro la culpa exclusiva del perjudicado o la fuerza mayor, si bien no se reputa como fuerza mayor los defectos de las armas, que tiene un límite cuantitativo de 90.151,82 euros, sin perjuicio de que el cazador suscriba, como es normal, un seguro de responsabilidad civil voluntaria adicional. Pues bien, en este caso había una cláusula del contrato en donde excluía de la cobertura a los cónyuges ascendientes, descendientes y colaterales del tomador del seguro y del asegurado. Se entendió en este caso que esa limitación estaba, desde luego, rompiendo los cánones legales del seguro de responsabilidad civil del cazador. Lo normal es que uno vaya a cazar con un familiar, si encima resulta que le da a su hijo y entonces resulta que no está cubierto por la responsabilidad civil de la... Es más, si no quiere causar daño, precisamente será su hijo, ¿verdad? A un tercero, bueno, si además le cae mal, a un menor. Bueno, también se viene consagrando la interpretación contra proferente, ¿verdad? Si la oscuridad de las cláusulas no puede favorecer a la compañía de seguros. Y ya simplemente, es un segundo, simplemente citar las últimas sentencias que pueden ser interesantes de la Sala Primera. La 674-2019, 17 de diciembre, en donde se consideró como hecho de circulación cubierto por el seguro obligatorio el incendio de un vehículo en un garaje privado, tras la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de junio del 2019, en virtud de una cuestión prejudicial que fue planteada por la Sala Primera del Tribunal Supremo. En la sentencia 146-2020 de 2 de marzo no cubre el conductor causante no cubre el seguro de responsabilidad civil del automóvil al conductor causante del accidente que provocó la muerte de su mujer e hijos. En este caso es una solución concorde con la cuestión prejudicial sometida al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la sexta, 7 de septiembre de 2017. Era un marroquí que iba con su familia, se duerme y a consecuencia de dormir pues, se produce el fatal desenlace de la muerte de su mujer y de sus hijos. Entonces pretendía resultar amparado por el seguro de responsabilidad civil y lógicamente no está cubierto por el mismo. La sentencia 420-2020 de 14 de julio del Pleno es factible la indemnización por el valor venal más un porcentaje en el caso de siniestro total en los supuestos de reparación manifiestamente antieconómica. Por lo tanto, no se puede imponer la reparación in natura si esta es manifiestamente antieconómica. La sentencia 515-2020 de 7 de octubre sobre la interpretación del día impeditivo de la tabla quinta del anterior baremo, en donde se entendió que día impeditivo es aquel en que la persona está impedida para su trabajo habitual, que no es un concepto estrictamente médico. La sentencia 37-2021 de 1 de febrero sobre la aplicación del Convenio de La Haya sobre accidentes de circulación por carretera en el caso de accidentes producidos en el extranjero por conductor extranjero con vehículo matriculado y asegurado en España. Sentencia 148-2021 de 16 de marzo en el caso de una acción subrogatoria de compañía de seguros con póliza a todo riesgo contra el consorcio de compensación de seguros en el caso de controversia sobre la existencia de cobertura. Y por último, por ejemplo, una sentencia como la 680-2021 de 7 de octubre que se entendió que los daños del simil-remolque están excluidos de la cobertura del seguro obligatorio de la cabeza tractora, también tras planteamiento de cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al respecto. En definitiva, un consejo, no causen daños a otro. Bueno, pues muchas gracias, José Luis.
por estar aquí, por tu excelente ponencia. Gracias a todos ustedes por haber estado aquí toda la mañana. Gracias a los que están también por streaming todavía conectados. Espero tener ocasión de volver a darle las gracias en futuros actos de la cátedra, de la fundación, de la universidad, de lo que sea. Que pasen un buen día y que tengan un buen fin de semana.